arquitectos, porque evidentemente todas las tramitaciones de los planes especiales, de los planes generales, pues nos afectan totalmente a los arquitectos y hemos intervenido presentando sugerencias, presentando alegaciones y también hemos intervenido incluso organizando concursos de ideas sobre el casco histórico. Creo que era la aportación más importante que podíamos hacer de los arquitectos. Como colegio de arquitectos, luego evidentemente como arquitectos hemos trabajado en el conjunto histórico, como no puede ser de otra manera, los que hemos tenido esa suerte. ¿Por qué le llamo conjunto histórico de Jaén? Y me pregunto yo mismo si está olvidado. Porque yo entiendo, no sé, también lo entiendo desde la humildad, ¿no? De que seguramente desde el punto de vista urbanístico la parte política se ha olvidado en muchos aspectos del conjunto histórico. Ya han comentado casos como, por ejemplo, la disciplina urbanística o el abandono de los solares, han comentado muchos aspectos. Yo voy a comentarlo desde el aspecto de la tramitación urbanística. En primer lugar, para encuadrarnos desde el punto de vista legal, tenemos que partir de la base de que la declaración como conjunto del año 1973, que además, fijaros que la publicación en el BOE es el BOE de la época anterior a la democracia, ¿no? En un pequeño recuadrito pues nos aparece en esta parte de aquí, nos aparece de pronto un texto en el que simplemente se dice que se declara conjunto histórico y luego habla de un plano, que se adjunta un plano, pero claro, en el BOE no pueden aparecer planos, con lo cual he tenido que estar buscando al final. Creo que he conseguido un plano que sí puede ser el que fuese el que acompañaba a este BOE y que ya es el plano que se hizo de la Junta de Andalucía cuando se inscribió en la delimitación del conjunto histórico de Jaén, pero ya el inventario del conjunto histórico de la Junta de Andalucía. No sé si lo veis pequeño, ¿verdad? Aquí está. La segunda parte que acabo de decir es cuando se hace el decreto de inscripción y además se hace la inscripción, pero ya de la modificación. Esto ya del año 2011. Este es el que tenemos ahora mismo vigente. Este es el BOJA y esta es la nueva delimitación en la que fundamentalmente con respecto a la anterior lo que se hace es que se le añade todo lo que es la ladera del castillo por su importancia y que comentábamos hace un rato que cada vez se descubre más motivos para haberla incluido dentro del conjunto histórico. Y luego también algunas pequeñas zonas, como es por aquí la Alameda, la Plaza de Toros. Pero básicamente era el anterior conjunto con la dicción de lo que es el Cerro de Santa Catalina. Con lo cual, lo que tenemos son dos sistemas de protección, que es el primero que se hizo en el BOE en el año 73 y otro que fue en el BOJA en el año 2011, que se hizo la modificación del conjunto histórico. He traído aquí ahora este pequeño recorte de una revista, que es una revista de urbanismo del Colegio de Arquitectos de Madrid. Una revista que en su momento Juan López Jaén, que es un arquitecto de Madrid, aunque el apellido sea Jaén, creo que no tiene nada que ver con Jaén, en que cuando se publicó la Ley de Patrimonio Histórico Español, él comentaba que esta ley lo que hacía era relacionar el urbanismo y la cultura de manera solidaria. Cuando dice cultura se refiere a patrimonio histórico. Y habla de que normalmente las relaciones que hay entre urbanismo y cultura es un problema administrativo, no es otro problema. Siempre hay delegación de fomento y luego está la delegación de cultura. Parece que van como dos caminos distintos. Pero es lo que indica aquí que urbanismo y cultura, patrimonio, no pueden ni deben entenderse como formas separadas, sino que tienen que ser una cosa única. Y yo creo que eso es una de las claves fundamentales, porque al final el urbanismo que se realiza en los cascos históricos pues es un urbanismo que va a modificar el modo de ciudad y que va a modificar la estética, la tipología. Por eso debe de estar totalmente unida. Él aboga porque haya un urbanismo y patrimonio unidos y quizás más coordinados de lo que hasta ahora mismo hay.
Y hay otro apartado de este artículo que me gusta mucho, no sé cómo lo veis. Lo que veo es que no se ve la parte verde que yo tengo aquí resaltada, pero bueno, os lo leo. Dice que las características de los planes o instrumentos de planeamiento aplicables a los conjuntos históricos, él da dos pinceladas. Una es que en los conjuntos declarados se establecerá los usos públicos de orden prioritario, pero luego añade, contemplará las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del área residencial. O sea, que le da mucha importancia a que el aspecto residencial de los conjuntos históricos, si los tiene, se potencie, que no se conviertan en parques temáticos institucionales de cualquier tipo de institución, sea privada o sea administración, porque la esencia fundamental y el funcionamiento de un conjunto histórico, si era residencial, es seguir manteniendo su carácter residencial. Es lo que le va a dar la vida. Yo creo que estas son unas premisas fundamentales para poder entender que el planeamiento no tiene por qué ir por un lado y el patrimonio por otro, sino que tiene que estar unido, y al mismo tiempo que el fin de un casco histórico cuya esencia era residencial siga siendo residencial, porque si no desnaturalizamos la trama urbana que está ligada a las viviendas unifamiliares, a las dos alturas. Cuando queramos meter otro tipo de dotaciones, pues hay que meterlas con mucho cuidado. Aquí os traigo un plano. Este es un plano que tenemos en el Colegio de Arquitectos, un plano que cuando tú te quieres ver en qué zona hay un determinado planeamiento, antes de irte a coger, antes que lo tenemos en papel, pues es mejor localizarlo de esta manera. Pero ahora también. Pero viene muy bien porque este es el plano que está ahora mismo en uso en el Colegio de Arquitectos, en la que tenemos el PEPRI, el plan especial, y luego tenemos los diferentes áreas de planeamiento que están en la zona norte de Jaén, que es la extensión de Jaén. Aquí yo marcaría dos cosas. La primera, la importancia y el peso que tiene el PEPRI dentro de la masa de lo que es Jaén, del núcleo de población de Jaén. Es una potencia muy importante. Y luego aquí arriba tenemos las zonas de desarrollo de la ciudad. Esto responde a lo que es el urbanismo desarrollista, que intenta avanzar la ciudad para dotarla de vivienda, pero tiene un fin también fundamental, y es que cuando tú llegas a un sitio donde hay olivos y lo conviertes en solares, pues resulta que esos solares tienen una plusvalía importante. Y esa plusvalía hace que se costen todas las instalaciones de esta zona que hay aquí. En el PEPRI no podemos hacer eso, no podemos hacer, exceptuando los solares que hay, en los que algo se puede hacer, aquí es más complicado. Con lo cual, lo que nosotros hemos propugnado desde el Colegio de Arquitectos es que todo este desarrollo de la ciudad, las plusvalías, de alguna manera sirvan para invertirlas también en la recuperación del PEPRI. Ha sido una de las cosas que siempre hemos propuesto, porque si no, la inversión la tiene que hacer la propia administración, en este caso municipal, autonómica, etc. Y evidentemente parece que no hay esa situación. Aquí hay otra cuestión que es muy interesante, urbanismo y patrimonio. El PEPRI se aprobó en el año 1996. He sacado una foto del PEPRI para que veáis el sello. Bueno, pues aquí está claro lo que dice que el presente Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Conjunto Histórico es el documento. ¿Qué ocurre? Que dice que este es el documento para el conjunto histórico. O sea que el propio PEPRI nace con la vocación de ordenar urbanísticamente lo que es el conjunto histórico que antes hemos catalogado. Con lo cual aquí se contienen toda la normativa que es de aplicación. Y luego además te habla de que la vigencia del plan especial es indefinida. Yo la primera conclusión que saco es que sea indefinida no quiere decir que sirva siempre, tal y como se generó en el año 1996. Porque la ciudad está viva, la ciudad ha envejecido desde el 96 hasta ahora, es que ya han pasado 30 años. La ciudad ha envejecido muchísimo, se ha extendido la ciudad, se ha envejecido el PEPRI, la zona del PEPRI, pero se ha extendido la ciudad en otros sitios, se ha dejado de dotar de dotaciones, con lo cual hay que reconsiderar
ahora mismo si el PEPRI que se hizo en el 96 pues, está correcto o no. ¿Y qué ocurre? Que el otro documento que se superpone es el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó el 15 de abril del 96. Fijaros qué curioso que uno se aprueba el 11 de abril del 96 y el otro se aprueba el 15 de abril del 96. ¿Eso qué quiere decir? Que en un momento determinado hay una voluntad política de que toda la ciudad entera, tanto el PEPRI como el resto del municipio, tengan una idea única y común, porque no puede estar haciendo un PEPRI en un sentido y al mismo tiempo aprobando un plan general en otro. Esta voluntad es la clave fundamental que se entendió desde el Colegio de Arquitectos a la hora de hacer las consideraciones, sugerencias y alegaciones a los diferentes documentos que nos fueron facilitando. Bueno, aquí he sacado simplemente el plan que se aprobó en su momento, pero no tiene mayor interés ahora mismo. Bueno, en el año 2006 se nos aportó al Colegio de Arquitectos un avance del PEGO, año 2006, o sea, estamos hablando de 10 años después. O sea que 10 años después de haber aprobado un plan general, la ciudad entiende, los políticos entienden que hay que hacer un nuevo plan. Es curioso. 10 años nada más un plan general, yo me lo pienso, ¿pero por qué? Porque Jaén tiene que desarrollarse en una época en la que empieza a haber el boom de la vivienda, necesitamos dotar viviendas. Pero lo curioso de este plan, fijaros que voy a sacar, estos son los escritos de la respuesta que hicimos. Aquí aparecen que lo dirigimos al alcalde de turno. No pasa nada porque luego aparecerán otros alcaldes. Han sido de diferentes signos políticos. No es un tema de política, es un tema creo que de otro tipo. Esto es un acuerdo que hace el Colegio de Arquitectos de remitir una serie de sugerencias. Las sugerencias es de todo el plan general, en el que habla de crecimiento de la ciudad, los nuevos usos productivos, y luego hay un apartado en los que tratamos lo que es el conjunto histórico. Yo lo que he hecho es extraer la idea y la he sacado aquí aparte para que se vea más clara. El primer punto que decimos es que en el documento del avance del año 2006 no hemos podido apreciar concreciones específicas sobre el conjunto histórico de la ciudad. Con lo cual resulta curioso, o sea, que de pronto hace una cosa conjunta y a los 10 años ya te olvidas del casco histórico y ya empiezas a pensar nada más que en el desarrollismo. Eso es para ponérselo a pensar. Luego, otra cosa que decimos, el actual catálogo, entendemos el que había que se debería de ampliar porque se habían catalogado aquellos edificios que tenían un interés patrimonial, pero entendemos que el casco histórico, además de edificios patrimoniales, tiene un ambiente, tiene una manera de construir que, sin ser edificio con carácter de patrimonio, sí le da un carácter de identidad a la zona. Este es el segundo punto que le transmite el Colegio de Arquitectos al avance del plan. Siguiente punto, hay que normalizar el casco histórico con respecto al resto. O sea, lo que no podemos estar montando dotaciones, equipamiento comercial, dotar de seguridad, limpieza de pavimento y fachada, eliminaciones de tendido de cableado aéreo, una organización de un sistema de recogida de basura racional para el casco histórico. Pues todo esto que se estaba haciendo en el resto de la ciudad o que se proponía hacer en el resto de la ciudad, entendíamos nosotros que debería de tener derecho el conjunto histórico, el casco histórico. Pero claro, como resulta que era una modificación del plan general y como resulta que el PEPRI es un plan especial dentro del plan general, se decía, no, es que esto luego ya lo trataremos. O sea que en el año 2006 ya nos decían que luego lo tocaremos aparte, todavía estamos esperando del año 2006. Accesibilidad. Decíamos que el gran problema que tiene el casco histórico es un problema de accesibilidad. ¿Por qué? Porque son calles pequeñas, no hay aparcamiento de superficie y el poco que hay molesta a un casco histórico y además la mayoría de las viviendas son viviendas unifamiliares en las que no cabe un coche dentro de una casita del tamaño que hay. Con lo cual entendemos que lo que hay que hacer es dotar de aparcamiento al casco histórico. Si no dotar de aparcamiento y no dotar de accesibilidad, entendemos que es imposible cambiarle el aspecto al casco histórico. Ya veremos cómo se pueden hacer esos aparcamientos. La unificación de criterios en el tratamiento de pavimentos. Hubo una conferencia en el Colegio de Arquitectos que con dos tipos de baldosa
se había resuelto todo el pavimento de Barcelona. Vino la diseñadora del pavimento, lo vino y lo estuvo explicando. Entonces, ¿cómo es posible que en Barcelona, con lo grande que es, con todo tipo de baldosas se resuelve, y aquí en Jaén pues tenemos una amalgama tremenda? Y luego lo que han comentado nuestros dos compañeros anteriores, solares abandonados. Es incomprensible que después de tantos años de espera, o sea, decimos en el año 2006 que después de tantos años de espera aún no se ha puesto en marcha el registro de solares. Estamos 20 años después, casi 18, y todavía estamos esperando el registro de solares. Yo entiendo que esto es un problema, como han dicho antes mis compañeros, un problema de disciplina urbanística, que Jaén es especial en no cumplir la disciplina urbanística. ¿Qué es lo que ha pasado con las zonas de los ríos? Que se hicieron una cantidad de viviendas tremendas y estaba prohibido, pero no actúa la disciplina. Aquí pasa igual. No actúa, se hacen normativas que no se cumplen después. En el caso de los solares es radical, incluso ha influido en la no declaración de la Catedral de Jaén como conjunto histórico. Y luego hay una cuestión que es, para nosotros importante, que cada vez que hemos tenido ocasión, y lo dijimos en aquel momento, pero cada vez que ha venido algún delegado o hemos hablado con el propio consejero de Fomento, le hemos dicho que hace falta unas políticas de rehabilitación de viviendas y de dotación comercial. Esas políticas de rehabilitación, antes existía la rehabilitación autonómica, de la que yo he hecho mucho en la Policía y he hecho durante 2 años aquí en Jaén Capital. Ha desaparecido toda. En toda Andalucía ya no hay, es una cuestión presupuestaria, pero yo entiendo que los cascos históricos, como no se haga una política de rehabilitación específica de conjuntos históricos, se nos van a ir cayendo. Luego yo añado una cuestión personal mía, ¿no? Yo eliminaría, no sé si he dicho que es un impuesto, pero las tasas sí las eliminaría. Hay que ponerle incentivos para que se trabaje en el conjunto histórico. Y luego lo que acabo de decir antes, que nosotros apoyamos que las grandes plusvalías que se generen con los crecimientos de la ciudad no le puede dar la espalda al conjunto histórico porque es el alma, con lo cual tenemos que seguir manteniéndola. Es curioso que en el año 2010 tuvimos que hacer alegaciones al plan general, o sea, 4 años después, y tuvimos que hacer las mismas apreciaciones porque ninguna de las propuestas que dijimos, ninguna entendimos que se habían metido dentro de la aprobación inicial. Aquí traigo el documento, veréis que cambiamos de línea política, pero siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. Y nosotros remitimos estas alegaciones que vuelven a tener todos los aspectos y cuando llegamos al conjunto histórico, pues volvemos a repetir lo mismo. Las calcamos idénticas. Y luego hay otro momento determinado que en el año 2011 redactamos un decálogo, después de una reunión con el alcalde, redactamos un decálogo desde el Colegio de Arquitectos de cosas que entendíamos que había que tenerse en cuenta para seguir trabajando. Esta es la remisión del escrito, de octubre de 2011, y lo vuelvo a transcribir aquí para verlo mejor. Este es el escrito que dice: Jaén es una ciudad única. Todas sus partes componen el todo y existe una relación de dependencia entre todas ellas. Entendemos que si no rehabilitamos el casco histórico, el alma de la ciudad no sigue por delante. El nuevo PGO deberá estudiar la problemática y situación actual de toda la ciudad y dar solución completa a la misma, porque se seguía apartando lo que era el conjunto histórico. Y luego, una de las zonas con más problemas inherentes era el casco histórico y antiguo. Le decíamos al alcalde que Jaén ha ido perdiendo, bueno, en el caso de que él era el concejal de urbanismo, Jaén ha ido perdiendo paulatinamente, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, su identidad. El casco histórico ha perdido la identidad. Y hay que recuperar aquellos elementos que, formando parte de la identidad, se han desdibujado. Ha habido un abandono, ha habido un deterioro, pues eso hay que recuperarlo. Y además decimos que hay que hacer prevalecer el interés general al interés privado y lucrativo. Si no lo hacemos, acabaremos perdiendo el pulso de mantener nuestro conjunto histórico. Y proponemos que el PGO se fundamente en el estudio y análisis crítico exhaustivo de la ciudad existente y construida a lo largo de la historia. ¿Qué decimos en el casco histórico? Pues debe ser una de las grandes apuestas del PGO. Lo dijimos en el año 2011-2012. Un PGO que deje de lado este importantísimo ámbito de nuestra ciudad nace cojo y sustancialmente incompleto para ser beneficioso y eficaz para toda la ciudad.
debería contemplarse y revisarse en su totalidad, replantear su delimitación, incluso decir, oye, que se hay que replantearse porque ya se han degradado determinadas zonas, pues bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y además hay que entenderlo desde el resto de la ciudad. Si estudiamos el plan general por un lado y luego el conjunto histórico por otro, parece como si hubiera una frontera. O sea, entro en el casco histórico, salgo del casco histórico. Entendemos que debe ser más permeable, la ciudad debería ser más compacta. Y luego una de las cosas que nosotros le he comentado es lo siguiente, que también lo ha comentado José María, ¿no? Queremos que se deben establecer normas más flexibles que las vigentes. Ahora mismo el PEPRI, yo cuando hago un trabajo en el conjunto del PEPRI, mi principal problema es la fachada. Porque es que tienes que hacer operaciones matemáticas para que te cuadre la separación de ventana, la proporción de altura. Entonces, dejar que el PEPRI sea un catálogo de fachada es reducir el problema cuando existen problemas mucho más gordos que ese. Otro de los problemas que hay es que si te encuentras con un edificio pequeñito y lo puedes unir, te permite unirlo siempre y cuando respetes la fachada. Bueno, esta cierta flexibilidad está bien, pero la composición de la fachada es un problema porque hay veces que no puedes meter una programación de viviendas dentro. Otro tema que decíamos nosotros, si se quiere sostenibilidad habrá que pensar en nuevas tecnologías. Oye, pues tendremos que meterlas porque si resulta que no puedes pasar a una determinada altura y resulta que te obligan por otro lado a meter paneles solares, algo habrá que hacer, tenemos que estudiarlo. Y luego le decimos que se debería de irrevocablemente recuperar el casco histórico. Hay otro tema también y es el siguiente. Toda la tramitación de los proyectos del conjunto histórico se tramitaba a través de la Delegación de Cultura, que tradicionalmente ha sido muy lenta, siempre muy lenta, era un problema. Yo he tenido clientes que han desistido de recuperar su vivienda en el casco histórico simplemente porque no podían esperar 2, 3 años a que le dieran una respuesta. Y estamos hablando de esas cifras. Gracias a Dios, desde hace unos años se ha ido reduciendo el tiempo y ahora mismo hay una cosa que está fenomenal y es que ha habido una delegación de competencia a la hora de elaborar toda la tramitación de este documento que se hace en el propio ayuntamiento. Esto ha aligerado muchísimo, ser mucho más. Ya se le da todo preparado a la Delegación de Cultura para que ella se lo trabaje, pero ya, como quien dice, a tiro hecho. Todo esto unido a que la población se ha envejecido, las viviendas se han envejecido, hay algunas solares de que viene tanto solar de viviendas que se han dejado caer porque no había la posibilidad. O sea, que a ti te condicionan la fachada, pero no te multan ni te sancionan porque dejes caer tu casa porque no puedes seguir adelante. Eso yo es que no lo entiendo. Algo aquí no estaba funcionando bien. ¿Qué es lo que aportó también el Colegio de Arquitectos? Aportó un concurso de ideas para la estrategia de dinamización y recuperación urbana del conjunto histórico. Se lo hizo en el año 2012. Esto fue un acuerdo que se hizo entre el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Jaén para hacer 3 concursos de ideas para trabajar en el conjunto histórico, o sea, con casos concretos, porque al final dice, oye, mucho recuperación, pero ¿esto en qué se traduce? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está? Bueno, pues se elaboraron 3 propuestas. Las 3 propuestas que se elaboraron fueron la carretera de circunvalación y la calle Almendro Aguilar, el Cerro de Santa Catalina y la Judería. Estas 3 propuestas que he traído este documento que se hizo un librito con las propuestas que se hicieron por parte de los concursos que se hizo en el Colegio de Arquitectos en colaboración con el Ayuntamiento. Al final, aquí están las 3 propuestas, circunvalación, Santa Catalina y Judería. Había una serie de condiciones, esta serie de condiciones que se pusieron para cada uno de los puntos. No vamos a entrar ahora mismo en el contenido, pero yo diría que sería interesante que el que no conozca este documento, pues que se lo descargue porque creo que está bastante bien. Yo creo que a Santiago le va a interesar porque precisamente una de las cosas que él propone está recogida en estos documentos. Yo creo que prácticamente lo que tú has dicho. Fijaros que en estos documentos, aquí lo que se hablaba era de... Fijaros en este documento que hay aquí. Aquí está el área de influencia de los solares vacíos. Fijaros, en el conjunto histórico se estudiaron los solares vacíos, el área de influencia de los espacios públicos y la ladera de Castillo de Santa Catalina. O sea, que hay un documento previo de estudio y análisis de lo que se quería allí trabajar. Dentro de este documento se ubicaron los diferentes solares, con lo cual había una documentación bastante interesante.
Voy a ir directamente a los premios de los tres, cada uno de las diferentes ubicaciones tuvo un premio, y en el caso concreto de la ladera del Castillo de Santa Catalina ganó la propuesta Parkway. Fijaros que lo que determina esta propuesta es trabajar en toda la carretera de circunvalación, muy parecido a lo que ha dicho Santiago, ampliando la anchura, dotando toda esta línea de aparcamiento, dotando de un aparcamiento muy cercano a lo que es el centro del conjunto histórico, y además haciendo que lo que quede arriba no sea una carretera de borde, es que lo que es una carretera de borde. Y lo que se pretendía era construir una calle de ciudad, que además dotaba de aparcamiento al resto y además dotaba de espacios verdes. Fijaros que esta es la sección que se planteaba, se mantenía, igual que decía Santiago, la vía con el tamaño que tenía previsto inicialmente, pero se hacían unas bancadas comiéndose parte, porque hacia el otro lado imposible, tenemos la vivienda, pero comiéndose parte de la ladera del castillo y dotándole de aparcamientos y dotándole de servicios verdes. Con lo cual yo entiendo que una propuesta de este tipo sería interesante. En definitiva, bueno, otra cosa, desde la calle Almendro Aguilar hasta la carretera de circunvalación se estudiaron una serie de trazados perpendiculares a las líneas de nivel. Las líneas de nivel son las que van fundamentalmente, pues si te sales de la catedral, te metes por la calle Maestra y luego sigues y llegas hasta los Baños Árabes y prácticamente ni suben ni bajan. Hay una serie de líneas de nivel y aquí lo que se estudiaron es recorridos perpendiculares que tuvieran lugares atractivos de descanso para hacer permeable así. Lo mismo que esto, pues no extendemos, porque ya tengo el aviso, ya tengo la primera aviso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que también además de esto se estudió lo que es la ladera del castillo. No vamos a entrar en mayores consideraciones. Y luego también se estudió la judería. En la judería pues, hubo un estudio fantástico, que este es el proyecto que ganó, en el que, manteniendo la trama, se hicieron una serie de trabajos. Uno de ellos era la recuperación de los huertos urbanos. El huerto urbano de los judíos, tradicional, pues este proyecto lo que hacía era recuperar huertos urbanos que le daba un uso muy agradable a esta zona de la judería. Además se le dotaba también de una ¿cómo se llama? Fachadas vegetales, de jardín vertical, para que aquellos elementos de medianera pues se cubriera. En definitiva, ¿qué es lo que queremos decir con esto? Yo lo que quiero decir es que el urbanismo participativo, porque aquí hay una participación de un colectivo de arquitectos, yo creo que el urbanismo participativo y no impuesto es mejor, primero porque se tiene más conocimiento de diferentes alternativas, se abre más la mente que el urbanismo impuesto. Eso que de pronto, oye, mira, que no hemos inventado aquí, oye, vamos a darle pensamiento a los colectivos que trabajan en esto, a los ciudadanos, a las asociaciones vecinales. Y ahora ya para terminar, solamente una cosa. Evidentemente hemos visto que el plan, el PEPRI, no se ha vuelto a tocar, a pesar de que nos dijeron que se estaba trabajando en el documento de análisis inicial. Cuando un día determinado sacamos en una de las conferencias para decir, oye, queremos un análisis inicial, está bien que no me hagas un PEPRI nuevo, pero vamos a ir trabajando en esto. Que yo sepa, no tenemos todavía un documento de análisis publicado, evidentemente no. No sé en qué grado de trabajo estará, no lo sé. Y como han derogado el del 2016, que le pusimos tanta alegación al derogado, volvemos a estar en el punto de partida. El plan general del 96, PEPRI del 96. Motivo fundamental, es un momento estupendo para que cuando ahora el equipo redactor del nuevo plan, pues nosotros les vamos a ofrecer por lo menos estas urgencias que tenemos para que ellos las tengan en cuenta. Y ya para terminar, solamente dos detalles. En otra conferencia de Colegio de Arquitectos, justamente cuando se estaba hablando de los acabados en el conjunto histórico, las farolas que había, pues nosotros sacamos un documento allí, que este documento era el documento de acabados de pavimento en el conjunto histórico. Oye, es que estáis hablando todo el mundo en prensa
unos haciendo proyectos y otros hablando en prensa de que no se cumplía, y lo que no se está cumpliendo, o sea, unos discutían que si era o no era correcto colocar tal material. Y nosotros lo que decimos es que si tenemos un documento que es el del PEPRI aprobado, en el que viene para cada calle el tipo de material que tienes que colocar. Estoy intentando llegar aquí a esta esquina para que veáis. Me queda nada más que la diapositiva y ya termino. Veréis que aquí en esta zona se dice para cada uno de los puntos que hay aquí el tipo de material, que si adoquín, que si chino lavado. Hay una serie de cuestiones que están reguladas. Si no nos gusta, lo que hay que hacer es cambiarlo, pero lo que no puede hacer nunca es incumplir un PEPRI. Y si lo incumplimos, en este caso, que son zonas urbanas públicas, espacios públicos, lo está incumpliendo en este caso el propio ayuntamiento. Y ahora os pongo ya el último documento que hay, que es el de acabados de instalaciones. Fijaros que aquí, en este documento, pues aparece que el tipo de farol que hay que colocar es el farol tipo fernandino, que en el momento en el que se aprobó el PEPRI, pues en un catálogo estaría el farol tipo fernandino. Yo me imagino que ese farol ya no se construirá y ahora habrá otra serie de faroles. Si hay que cambiar esto, se aprueba. Creo que no hace falta cambiar el PEPRI para cambiar una farola o para cambiar materiales, es simplemente hacer un estudio de los servicios técnicos municipales, llevarlo al pleno del ayuntamiento y cambiarlo. Pero lo que está mal es olvidarse de que existen estos planos y olvidarse de que hay que cumplir el PEPRI. Por eso yo digo que se ha olvidado el PEPRI, en que se ha olvidado de consultar la documentación y se ha olvidado de modificar el PEPRI que ya se debería de estar modificando. Si nosotros nos llevamos la mano a la cabeza en el 2006, 18 años después, pues podéis imaginar la situación. Pues yo creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, enhorabuena a los tres y a Manuel Rodríguez Sanz y a Tomás Roldán, porque a mí por lo menos personalmente me ha parecido insuperable. Y ahora, como vamos muy tardíos, vamos a dar un solo turno de palabra, por si alguien tiene alguna cosa de interés que añadir a todo lo que se ha dicho en esta mesa, que tendremos que digerirlo, creo. O mañana, si no abro turno de palabra quizá, ¿no? Es muy tarde, es que no sé el horario de cierre de aquí de... Bueno... Perdóname, yo sé que es un procedimiento, pero me gustaría intervenir un minuto, porque mañana no puedo venir. Entonces es una cosa importantísima, que yo creo que ha faltado en el trabajo. Lo que se os pido, brevedad, ¿vale? Venga, pues adelante, hay dos intervenciones pedidas. De verdad que os pido disculpas porque mañana No. Pero me parece importante. Ya me contenéis. Las prisas no son buenas consejeras. ¿Perdón? Venga. Bueno, yo creo que ha faltado, y lo digo con humildad, ha faltado el tratamiento de la accesibilidad desde el punto de vista de las personas. Siempre se habla de la accesibilidad para que los coches transiten por el casco antiguo, pero nunca se habla de la transitabilidad, la usabilidad, la accesibilidad de las personas, especialmente de las personas mayores y de las personas con discapacidad. Y eso tampoco se habla de la accesibilidad desde el punto de vista urbanístico, pero especialmente del ámbito arquitectónico. Yo os voy a tirar un poquillo a las personas que han intervenido. Sí, y con humildad, por supuesto. Habéis hablado de fachada, de dimensiones, etcétera, pero no habéis hablado de la cantidad de escaleras dentro de una casa que hay que hace que haya muchas personas que viven en situación de encarcelamiento, porque no pueden salir de su casa. Entonces, y eso en el casco antiguo se da mucho. No sé los datos de Jaén, pero en Andalucía, según el defensor del pueblo, eran 250.000 personas las que vivían presas.
Pero tampoco se está teniendo en cuenta, sobre todo también tener en cuenta que el casco antiguo es una zona de tránsito turístico notable, quizás de lo más importante que tenga Jaén. Curiosamente, no se tiene en cuenta la accesibilidad desde el punto de vista cognitivo, que afecta, mejor dicho, beneficia a personas con discapacidad intelectual, niñas, niños, turistas, personas que no saben leer, etcétera, etcétera. Y que es un beneficio y desarrollo para el territorio. Y ya para terminar, a ver si porque quería ser muy rápido, las personas tenemos derecho a disfrutar del casco antiguo, pero nos lo tenéis que poner fácil. Fácil porque la manera de construir las calles, la manera de resolver la escalera, etcétera, etcétera, ha sido, desde mi punto de vista, poco o nada imaginativa. La tecnología existe para ser usable, para ser utilizada. En ningún momento he visto que haya una perspectiva creativa y de solución de implantar tecnología, ascensores, escaleras, soluciones técnicas que resuelvan todos estos problemas de accesibilidad. Perdón. Bueno, te respondo yo inicialmente. Totalmente de acuerdo contigo, Alfonso. Yo uno de los puntos que tenía era accesibilidad. Lo que pasa es que por prisa es cierto que he hablado solamente de la parte del vehículo porque entendía que con el vehículo también se acerca a cualquier ciudadano al conjunto histórico. Pero el tema de la accesibilidad es una normativa que hay que aplicarla, nos guste o no nos guste, más bien nos gusta, y hay que aplicarla sí o sí. Esto está regulado. O sea, las zonas públicas y los recorridos entre los edificios está regulado por normativa. El problema de Jaén, como tú muy bien has dicho, es que tiene cuestas que superan los límites de la propia normativa. Yo tenía previsto comentaros, lo que sería por falta de tiempo, sugerencias como por ejemplo, lo que me imagino que conocéis vosotros, que es lo que le llaman en Álava la zona de la almendra, creo que se llama, el casco interior que le llaman la almendra, o de una forma de almendra. Bueno, pues ya han resuelto la subida entre las diferentes líneas de nivel, la han resuelto mediante escaleras mecánicas, cubiertas además, con lo cual una persona puede subir por esa escalera hasta un determinado nivel y ya hacer recorridos que sí son accesibles. Totalmente de acuerdo en lo que está diciendo, y esto que yo acabo de contar, lo hemos contado también en alguna conferencia en el Colegio de Arquitectos. La accesibilidad es un derecho universal y que no puede, se presupone que lo tenemos que tener. Lo que no se presupone es la sensibilidad para que se actúe ya de manera inmediata y se haga. Nos estamos quejando de que el Pueblín no sea tocado, porque es un plan de protección del conjunto. Una de las protecciones que hay es la protección de la accesibilidad. Evidentemente, fíjate que hablo yo de la tecnología en los edificios de la parte de arriba, hay que hablar también de la tecnología en la propia ciudad y entre ellas pues la introducción de elementos de instalaciones que nos permitan el acceso a minusválidos y a personas mayores, como tú muy bien has dicho. Bueno, pues sin más, es que nos pasamos de tiempo. La persona que tiene anécdota de cuando y el resto de Jaén está tranquilo. Hace 2 semanas me vino yo en BlaBlaCar de Málaga, que la persona que me trajo era un proceso que trabajaba aquí en el Instituto del Valle y era de su segundo año. Entonces nos quería dejar en Reto y le di la oportunidad de que entráramos por la carretera de Granada y me dejaban el Escorpión. Pues él, en más de un año que se está viviendo aquí, nunca había subido, solo había visto la catedral y los baños. Decía que por ahí, por esa parte de la ciudad, él no había entrado nunca. Entonces, no sabemos vender el casco antiguo, mucho poco que tenemos, no sabemos vender. Y el resto de la ciudad vive completamente de espalda al casco antiguo. Y otras cosas con respecto a los adoquines y demás que se ponen en las calles. La calle Martínez Molina, cuando llueve, se mata, se rebaña. No tienen esperado cuando llueve que tienen que ir por el asfalto, porque por lo que se supone en la acera, te mata, pero
todo muy bien, pero también tenemos que pensar en las personas que vivimos ahí y transitan por los canales de la Molina, que están viendo que tienen que ir por el medio de la carretera, porque si no, que no. Bueno, pues sin más, gracias Alfonso y Antonia, y damos por finalizada esta tarde de la jornada y esperamos mañana.